Buenas noches. Como sabemos, viene una cantidad importante de jefes de Estado para la transmisión de mando. Hasta ahora no sabemos si finalmente el presidente García va a acudir al Congreso y va a transferir la banda presidencial o no. Es algo que debería hacer, a nuestro juicio. Pero quien viene adelantándose el día de mañana es el presidente del Ecuador, Rafael Correa, y viene a presentar un libro suyo en la Feria del Libro. El libro se llama Ecuador de Banana Republic a la No República, que en realidad reúne un conjunto de artículos suyos, editados, publicados desde el año 1999 hasta el 2000 tantos, y que constituyen en buena cuenta pues un alegato contra el neoliberalismo, la manera como estas políticas pues destruyeron, entre comillas, al Ecuador, y plantea, por supuesto, una nueva política económica que es la que él ha aplicado. Ahora, si nosotros vemos el siguiente cuadro, notaremos lo siguiente, a ver si tenemos el cuadro, la comparación entre las tasas de crecimiento de Perú, que es un símbolo del mal llamado neoliberalismo, y las tasas de crecimiento del Ecuador a partir del año 2006, que fue el año en que ingresó el señor Correa, porque hasta antes del 2006 Ecuador crecía a unas tasas más o menos comparables a las del Perú. Ahí tenemos en azul al Ecuador y en rojo al Perú, en las barras. Incluso el año 2005 Ecuador creció algo más que el Perú. Pero a partir del año 2006, en que empezó a gobernar el señor Correa, las tasas de crecimiento de Ecuador empezaron a caer. En cambio, las del Perú, fíjense, eran más del doble que las ecuatorianas, ¿no es cierto? Es decir, el modelo mal llamado neoliberal resultaba mucho más eficiente y productivo y nos permitía crecer y reducir la pobreza a velocidades mucho mayores que el nuevo modelo económico nacionalista, o como se le llamare, quizás el socialismo del siglo XXI o algo parecido, de Rafael Correa en el Ecuador. Y esto a pesar de que el Ecuador es un gran exportador de petróleo, por supuesto no tan grande como Venezuela ni nada parecido, pero es un país mucho más pequeño que Venezuela, ¿no? Pero sus exportaciones de petróleo son muy importantes y se ha beneficiado el Ecuador de unos precios del petróleo durante la gestión de Correa extraordinarios, ¿no es cierto? Y sin embargo no ha podido aprovechar ese boom internacional, no lo ha podido aprovechar creciendo a tasas mínimas, incluso un año prácticamente no ha crecido, ¿no? Entonces, pues, por sus hechos los conoceréis, pero otros hechos tan o más relevantes que el económico, es la política de Correa frente a la libertad de expresión, es decir, sus intentos, sus esfuerzos por eliminar la libertad de expresión en ese país. Y ya conocemos el juicio al diario El Universo, que ha terminado con una condena de 3 años a 3 dueños del diario y al exdirector de opinión de ese mismo medio, señor Emilio Palacio. Esto obviamente para amedrentar a los medios. Y bueno, me imagino que mañana en la presentación donde van a estar Alberto Adriancén y Humberto Campodónico comentándole el libro a Rafael Correa, le harán referencia a este tema, ¿no? Y alguna señal de protesta habrá pues ahí, porque algún cartel, algo, oiga, este señor pues no lo podemos recibir tan amablemente si es un hombre que está violando abiertamente la libertad de expresión en su país. Bueno, estamos conectados precisamente con Emilio Palacio, quien fuera director de opinión del Universo, del diario El Universo, y autor del artículo que motivó la denuncia de Correa, un artículo en el que él señala que lo tenía yo por acá, acusado a Correa de haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente. Esto ocurrió, y lo llama dictador en ese artículo, ¿no es cierto? Esto es lo que motivó la reacción de Correa y el juicio. Señor Palacio, ¿cómo está? Buenas noches.
Buenas noches, un saludo para usted y los radioescuchas. Muchas gracias por su entrevista. Ahora, dígame una cosa, señor Correa, perdón, Palacio. ¿Qué es lo que pretende, a su juicio, el presidente Correa con este juicio sin precedentes, ¿no? Porque yo me imagino que esa condena esa obligación de pagar 40 millones de dólares simple y llanamente arruina al periódico, es decir, lo desaparece. Bueno, busca dos cosas, ¿no? La primera es hacer dinero. Son 80 millones de dólares y como usted comprenderá, eso no es cualquier cosa. Ya es la segunda vez que el presidente utiliza este mecanismo. Antes demandó a un banco, el Banco del Pichincha, siendo presidente lo demandó, es decir, usó el poder político y obtuvo una indemnización de 600 mil dólares, que según se sabe ahora lo ha utilizado para comprarse un departamento en Bélgica. Ah, sí, perdón, ¿él personalmente denunció al Banco de Pichincha? Él lo presentó una demanda por un problema que tuvo hace varios años, esperó a ser presidente de la República, lo habían puesto en alguna lista de morosos, parece efectivamente que fue una injusticia, también parece que no fue el banco, que fue una institución bancaria diferente, lo que ocurre es que esas deudas pasaron al Banco del Pichincha, y sin que el Banco del Pichincha haya tenido originalmente nada que ver en el problema, Rafael Correa esperó a ser presidente de la República, lo demandó y consiguió una indemnización de 600 mil dólares, que como le estaba contando, lo utilizó para comprarse un departamento en Bélgica, por muy nacionalista que sea, parece que Bélgica le gusta más que Ecuador. Bueno, y luego, él se quedaría con estos 40 millones u 80 millones de dólares, porque ha pelado pues los 40, quiere los 80, ¿no? Así es, no son suficientes, 40 quiere los 80. Y él, como comprende usted, es una manera muy cómoda, fácil de enriquecerse. El segundo objetivo es aterrorizar a la población, porque si bien efectivamente el gobierno llegó al poder con una serie de promesas populistas, se presentó como izquierdista, como socialista, como amigo de los trabajadores, ya en el poder cada vez más ha ido distanciándose de su base social, que ha peleado con los indígenas que lo apoyaron, con los ecologistas que le dieron el voto, con los sindicalistas, ha despedido miles de empleados públicos, todo lo que él le acusó al neoliberalismo lo está practicando. Y entonces se da cuenta de que necesita meter miedo porque solamente va a quedarse con un apoyo cada vez menor de la población, su caudal de votos ha ido descendiendo elección tras elección, y entonces está buscando meter miedo para que no haya protestas ni quejas. Esto de neoliberalismo, socialismo y esas cosas acá no cuentan en realidad. Esa no es la verdadera discusión. La verdadera discusión es libertad o dictadura. Eso es todo. Un día el señor adopta medidas de clásico corte estatista, intervencionista en la economía, regulador, controlador absoluto, y al día siguiente dicta medidas exactamente lo contrario, de absoluto liberalismo, invocación al mercado libre, etcétera, según como sople el viento. El único modelo político que tiene en la cabeza es el poder para Rafael Correa y el poder supremo para Rafael Correa. Todo lo demás es secundario. Ahora, hoy día ha amenazado en general a todos los dueños de los medios de prensa, ¿no? Que reunidos en la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, AEDEP, que emitió un comunicado señalando pues que los derechos ciudadanos han sido vulnerados con la manipulación de la justicia que se ha hecho evidente en esta apresurada, absurda e ilegal sentencia. Entonces él ha pedido que se demuestre que ha habido manipulación de la justicia y si no los va a denunciar, o sea que se avecinan juicios similares que para todos los dueños de la prensa en el Ecuador. Bueno, para todo el que proteste, el ministro de Defensa, casi al mismo tiempo de lo que usted está contando, me ha amenazado a mí porque el día de la audiencia, que fue el 19 de julio, cuando las dos partes se reunieron frente al juez, el edificio estaba tomado por soldados del ejército, no por policías, le aclaro, sino por soldados con uniforme de combate,
con fusiles FAL, que son los que se utilizan en los conflictos militares, en la guerra, tomado todo el edificio, en cada piso, en los corredores, en las escaleras. Afuera había un cerco, ese sí, policial, y una muchedumbre que gritaba amenazante, y entonces yo al ingresar, que solo me permitieron ingresar a mí y a mi abogado, a diferencia del presidente que entró con una multitud para que lo aplauda, yo denuncié que eso sí era un secuestro de la justicia en manos de los militares. Entonces el ministro de Defensa me ha amenazado con que yo tengo que demostrar que los militares secuestraron a la justicia, porque si no también será una difamación. Ahora, y efectivamente los jueces, algunos jueces o el Poder Judicial están sometidos a, digamos, a lo que disponga Rafael Correa. No, algunos no, todos. En primer lugar, por las circunstancias que le estoy mencionando. Usted comprenderá que ningún juez va a dictar una sentencia independiente si tiene soldados a los dos lados armados con fusiles. Claro, sí, y en segundo lugar, eso no es todo. El 7 de mayo se convocó una consulta popular, que se manipularon los votos, se cambió el criterio con el cual se cuentan los votos, y mediante una serie de artimañas se logró la aprobación de un mecanismo nuevo para dirigir la función judicial. Un mecanismo que está compuesto por 3 personas, de las cuales las 3 están controladas por el partido de gobierno. Hoy día ese triunvirato eligió al presidente y es el delegado del presidente de la República. Todo juez del Ecuador puede ser sancionado por ese triunvirato, incluso con cárcel. Entonces usted comprenderá, le llega una sentencia a un juez y el presidente le interesa que vaya en cierta dirección, ese juez sabe que si no hace lo que el presidente quiere podría terminar hasta en la cárcel. Ahora, la afirmación que usted hizo en su artículo de que el presidente ordenó fuego de discreción contra el hospital, digamos, ¿eso era cierto o no era cierto? A ver, mire, en realidad, si usted me da 2 minutos, trataré de contarle un poquito el contexto del artículo. Como usted recordará, el 30 de septiembre hubo aquí una rebelión policial que el presidente dijo que era un intento de golpe de Estado. Yo en mis artículos he ido demostrando de que eso no era verdad, y la población, no solo por mis artículos, en realidad porque los hechos se muestran por sí solos, se ha ido entrando en duda esa teoría. Entonces el presidente, para evadir el problema, para sacárselo de encima, empezó a hablar de un indulto a los responsables del intento de golpe de Estado que él dice que existió. Y yo escribí ese artículo el 6 de febrero del 2011 para decir al presidente de que el indulto no correspondía, porque el indulto es un perdón y los policías no habían hecho nada de lo que se les estaba acusando, que habían protagonizado una rebelión, pero que las demandas no eran por rebelión, sino por intento de golpe de Estado. Que lo que sí cabía era la amnistía, que no es perdón, sino que es olvido. Y entonces, en un intento de convencerlo al presidente, no porque me interese la suerte del presidente, sino en afán de salvar a los policías, y para convencerlo al presidente le decía, la amnistía incluso le conviene a usted, porque de lo contrario, mañana podría ocurrir que un presidente enemigo suyo lo acuse de haber ordenado disparar contra el hospital. De acuerdo. Es decir, yo no lo acuse, sino que le hacía una advertencia. Pero fíjese usted, el presidente me dice, pruebe lo que usted ha dicho. Le dije, mire, señor presidente, yo no lo acusé. Yo lo que le dije es que mañana lo pueden acusar. No, pruebe. Y bueno, vamos a probar, pues entonces, vamos al juicio. ¿Y qué resulta? Convocan a la audiencia y la jueza me impide presentar pruebas. Una sola prueba no pude presentar, papeles, videos, grabaciones, fotos, nada. Estuve impedido de presentar una sola prueba después de meses y meses del presidente de decirme que pruebe lo que había dicho, porque yo sí tengo una serie de documentos en mi poder que demuestran y revelan muchas cosas importantes que ocurrieron el 30 de septiembre. De acuerdo. Bien, señor Palacio, estamos con usted, pues nuestra solidaridad, y también en general con toda la prensa en el Ecuador, que está viviendo momentos muy difíciles. Hay además una ley llamada la ley Mordaza, que se está preparando en el Congreso, también preocupante para la libertad de expresión. Muchas gracias y suerte. Muchas gracias a usted, un saludo para todos. Bien, vamos a ir nosotros a una pausa y regresamos ahora con
Hernando Guerra García, quien pues es gerente del proyecto político Asociación Nacional de Desarrollo Emprendedor. O vamos a estar con Daniel Saba, también presidente de Perupetro, porque queremos saber en qué quedaron finalmente las negociaciones con Camisea, con Pluspetrol por el lote 88. Y vamos a estar también con Juan Carlos Seguren para comentar estos hechos. Regresamos.